EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Concluyó la ronda regular y se avecina la parte más emocionante del torneo, el round robin. Y algo que le da color al béisbol venezolano, a mí particularmente me parece que es una etapa decisiva para decidir a los dos finalistas y que además agrega muchísima emoción y le da atractivo a la pelota, es la ronda de draft y refuerzos. Hoy estaremos analizando precisamente quiénes son esos posibles peloteros que estarán reforzando a los equipos que han clasificado al round robin. ¿Qué puede estar buscando cada equipo? ¿Qué pelotero entra más o menos en ese perfil? Las listas que se han publicado, al menos de dos equipos que ya la hicieron pública distintos periodistas. Nosotros estaremos hablando de eso el día de hoy, así que los invitamos que nos acompañen aquí en la jugada. Lo primero que tenemos que aclarar en este caso es que esta publicación, este video, se los presentamos el día martes 30 de diciembre. Todavía se está disputando la serie de comodín entre Tigres y Caribes. Y ustedes me dirán, ¿qué haces entonces publicando un video de posibles refuerzos cuando todavía falta un equipo eliminado más y uno clasificado? Lo que ocurre es que el draft de refuerzos se va a estar ejecutando el próximo 31 de diciembre alrededor de las 11 o 12 del mediodía. Por esa razón, hoy le venimos a presentar los posibles refuerzos que ofrecen Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas y evaluar quiénes serían esos posibles candidatos de refuerzo tanto para Tigres como para Caribes de Anzoátegui. El hecho es presentarle a ustedes quiénes son esos peloteros más atractivos para este draft de refuerzos. Otra cosa que también hay que destacar y recordar es cómo se lleva a cabo el draft. Como ustedes bien saben, van a ser 3 rondas en el draft en la que se escogerán 2 adiciones y una sustitución. Las adiciones son nuevos jugadores que se agregan al roster sin necesidad de retirar ninguno, y la sustitución vas a ingresar a un pelotero y tienes que sacar a un importado de nómina por él. Eso es más o menos en lo que consiste el draft de 3 rondas, 2 adiciones, las 2 primeras y una sustitución. Por supuesto que el orden del draft se determina por las posiciones en las que llegaron en la ronda regular. Estaríamos hablando de que Cardenales en todas las rondas elige de primero, de segundo Bravos de Margarita, de tercero Navegantes del Magallanes, de cuarto Águilas del Zulia y el quinto lugar estará reservado para Caribes de Anzoátegui o Tigres de Aragua, el que gane el juego de esta serie de comodín, el juego número 2 de la serie de comodín, este próximo día martes 30 de diciembre. Pero ahora entonces analicemos quiénes son esos posibles candidatos, que nos enfocaremos sobre todo en lo que ofrecen Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas, que son ya los dos equipos eliminados y los que ya tienen una lista para ofrecer, que han dado a conocer otros colegas periodistas. Por ejemplo, veamos rápidamente la lista que tienen los Tiburones de La Guaira, que la dio a conocer el colega Carlos Balmores Rodríguez en un post en la red social X. Entre los lanzadores y peloteros en sí más destacados que ofrecen los Tiburones de La Guaira está Ángel Macuare, Zach Gross, el importado que fue líder en ponches de la liga, Sebastián Rivero, un gran catcher defensivo, Alcides Escobar, Gabriel Arias, Juniel Querecuto, Franklin Barreto y Ronald Acuña Jr. Sí, señor, la pregunta que todos se hacían: Ronald Acuña Jr. está entre la lista de los posibles refuerzos en la LBBP. Lo que sí mencionaba el colega Carlos Balmores Rodríguez es que esta lista que se publicó hace unas horas, el día martes 30 de diciembre, está sujeta a cambios. Algún jugador que a última hora diga: no quiero participar del draft. Pero en principio estos serían los nombres que aportan los Tiburones de La Guaira. Y en el caso de los Leones del Caracas también hay algunos nombres a destacar. Por ejemplo, el colega Daniel Álvarez Montes develaba que entre los jugadores disponibles de los Leones del Caracas para reforzar está Jesús Vargas, que fue bateado este año, pero quizás su rol de abridor puede llamarle la atención a algún equipo. Michael Manzano, Norwit Gudiño. Como relevista, Wilmer Fong como abridor, un nombre bastante interesante. Está por ahí Leandro Cedeño, Aldren Corredor también entre las opciones, Liván Soto, Orlando Arcia, que este es un caso que será muy interesante de analizar y ver qué declara la liga en los próximos días, ya le diremos por qué. Wilfredo Tovar, Breiner Bonasí y José Rondón. También está por ahí Jonathan Daza, que terminó la temporada lesionado, y Osvaldo Arcia. En el caso de Orlando Arcia, el hermano menor de los Arcia, hay algo que apuntar. Es muy claro el reglamento de la liga con respecto a los refuerzos y señala que el pelotero, para ser tomado como refuerzo o sustitución en el draft, tiene que haber estado inscrito en roster activo antes del 8 de diciembre. Y Orlando Arcia entró en el roster de los Leones del Caracas a partir del 10 de diciembre. Es decir,
que no tendría posibilidad de participar en el draft. Habrá que ver si hay algún tipo de permiso especial para que él esté en el draft o no, pero las reglas son muy claras en las condiciones de campeonato de la liga y bajo esa premisa no debería ser contado como un posible refuerzo Orlando Arcia porque no fue inscrito, no estuvo inscrito en el roster antes del 8 de diciembre. Ahora bien, analicemos lo que nos interesa. El draft cuenta, como ya ustedes saben, de 3 rondas y son 5 equipos los que seleccionan, es decir, van a ser seleccionados 15 peloteros en el draft. Tomando en consideración lo que hay en Tiburones, lo que hay en Leones y lo que pudiese salir de Tigres y Caribes, ¿cuáles son los peloteros más interesantes? Sin duda alguna en los Tiburones de La Guaira, la principal figura de este draft va a ser Ronald Acuña Jr., que según lo que reportó el colega Carlos Balmores Rodríguez, estará en el draft. Y si está en el draft tal y como se espera, él va a ser el pick número 1 de los Cardenales de Lara sin ningún tipo de duda. La presión mediática, el nivel del propio Ronald, la posibilidad de juntar a Luis Ángel con Ronald Acuña Jr., no solo a nivel de marketing, lo que puede significar de vender entradas y tener a los hermanos Acuña en tu line-up, sino el poderío ofensivo, que es la principal razón que tendría Cardenales de Lara para seleccionar a Ronald Acuña Jr., velocidad en las bases, versatilidad, buena defensa. El pelotero fuera de serie. Es el mejor jugador del Caribe ahora mismo, Ronald Acuña Jr., que está disputando en una pelota invernal, me refiero, y que Cardenales lo pueda tener en su primera opción, no queda ningún tipo de duda. El caso de Gabriel Arias es muy interesante. Gabriel Arias, a pesar de que no tuvo una temporada tan remolcadora como esperamos, sigue siendo un bateador de categoría Grande Liga. Hay muchos equipos que están buscando infielders. Por ejemplo, Tigres de Aragua si clasifica va a buscar infielders. Caribes de Anzoátegui si clasifica lo mismo, estará buscando algún infielder para darle un poquitico más de potencia a ese line-up. Águilas del Zulia ha mencionado que necesita un remolcador y ellos también tienen espacio en el infield para agregar a Gabriel Arias. También sería otro equipo interesante a tomar en cuenta. Otros interesantes también de los Tiburones de La Guaira, por ejemplo Franklin Barreto, que quizás uno lo recuerda y la temporada no ha sido tan excepcional, pero Barreto es un pelotero que con hombres en posición de anotar pone los números. Sería bastante interesante saber si alguien está interesado en él. Magallanes pudiese estar interesado en un jardinero. Es sin duda alguna algo a tomar en consideración. Bravos de Margarita necesita un patrullero central, encajaría allí también Franklin Barreto. Alcides Escobar a mí me parece que puede ser, como quien dice, el gallo tapado de este draft. ¿Por qué? Porque Alcides Escobar es un pelotero que remolca muchísimo en situación con hombres en posición de anotar. Es muy productivo Alcides Escobar y yo creo que en Tiburones quizás no lo dejaron jugar tanto a la defensiva, pero es un pelotero que al menos puede hacer, no como en otra hora, pero sí puede hacer un gran papel a la defensa, jugando en segunda, algún juego en tercera, así que quizás a las Águilas puede ser un pelotero que les interese, a los Tigres que ya en el pasado lo han tenido también incorporados, esto en caso de que los Tigres terminen clasificando. Vuelvo y repito, este video es publicado y grabado antes de que finalice o antes de que se concrete el segundo juego de la serie de comodín de la LVP que dictaminará el quinto clasificado. Entonces, estos son algunos de los peloteros interesantes y en los pitchers que tiene Tiburones de La Guaira no está Edgardo Enríquez, es el gran ausente de este draft, sin duda alguna. En cuanto al picheo relevo, está Zach Gross, que yo creo que es un lanzador que puede ayudar, el líder en ponches, yo creo que no lo ayudó la dinámica en la que estuvo envuelto, sobre todo en el último mes y medio de temporada Tiburones de La Guaira, pero es un lanzador que su efectividad está mucho más abultada de lo que realmente él lanzó. Ángel Macuare, aunque tuvo una muy mala apertura contra Magallanes en el día 0, el pasado 26 de diciembre, es un lanzador que ha puesto números interesantes, también habría, creo yo, que tenerlo en cuenta. En el caso de los Leones del Caracas, el principal pelotero que veo yo que pudiese aportar es José Rondón, y no porque haya tenido una gran temporada, sino que José Rondón cerró muy bien el año con los Leones del Caracas, outfielder, mueve bien las piernas, creo que puede ser un pelotero bastante interesante para reforzar. Yo veo a José Rondón y pienso en Navegantes del Magallanes, no sé por qué, creo que Magallanes pudiese reforzarse con un pelotero como él. Brainer Bonasí para los equipos que necesiten darle profundidad en el campo corto. Si clasifica Caribes, Antonio Piñero es verdad que ha estado muy bien todo el año, pero se ha venido a menos también ofensivamente en los últimos días. Puede ser un nombre interesante. Además que hay que tener en cuenta que los equipos no solo buscan términos deportivos. Aquí también tiene que ver la chequera, lo que tú estás dispuesto a gastar, porque al final estos peloteros también cobran un dinero y tú tienes que saber cuáles son tus límites salariales y hacia dónde moverte. Si de repente para un equipo sale demasiado caro poder tener a Gabriel Arias en su nómina, puedes sustituirlo quizás con Brainer Bonasí,
con Juniel Querecuto, que es otro nombre bastante interesante que me parece a mí que está, a mí particularmente me parece que es el principal candidato a regreso del año. También está en los Leones del Caracas el nombre de Iván Soto, quizás su categoría de Grande Liga elevará un poco más su salario, pero son nombres que pueden tener en mente algunos de los equipos de la LVP. Otro de los nombres interesantes pertenecientes a los Leones del Caracas, se los mencionaba Aldren Corredor, quien quiera un inicialista, un bateador zurdo, lo tiene a él. Y en cuanto al picheo, el Caracas no tiene la verdad demasiado que ofrecer más allá de dos buenos abridores, creo yo, que son José Marcos Torres y Wilmer Font. Creo que Font va a ser seleccionado sí o sí en este draft. Creo que lo mismo José Torres, su condición de zurdo, quizás no hasta para una rotación, sino para un relevo largo, puede estar siendo tomado en consideración en la liga. Y otro nombre interesante que pudiésemos ver ahí de los Leones del Caracas es Norwid Gudiño. Todo dependerá de lo que quiera seleccionar cada equipo. Por ejemplo, Cardenales parece claro que irá por un abridor más en el draft, tomando en consideración que ellos irían por Acuña. Parece claro que necesitan mínimo un abridor más y quizás pueden reforzar su bullpen en la parte final del draft. Magallanes ha mencionado que van a buscar el mejor pelotero posible. Yo creo que Magallanes necesita un bateador más, un jardinero izquierdo pudiese encajar bien ahí, darle un poquito más de profundidad a ese bateo, y más tomando en consideración que Yasiel Puig apenas es que está regresando de la lesión, no sabes qué tanto va a estar bien. Entonces creo que Magallanes pudiese potenciar más su line-up, y sobre todo con un bateador derecho, ya que tiene demasiados zurdos en el line-up. Los Navegantes del Magallanes pueden darle también algún retoque a su bullpen, ya lo han hecho con piezas en el Caribe, pero no habría que descartar que lo hagan también con algún jugador en el draft, y los mismos en su rotación, dado que pudiesen perder a Ricardo Sánchez, pero aún así ellos tienen a Emanuel de Jesús, a Smil Rogers, tienen a José Suárez, que aunque no le ha ido bien, es un lanzador de categoría y que yo creo que tarde o temprano hará clic, y si no es en esta temporada, en las próximas, pero hay que seguir confiando en los Navegantes del Magallanes, en José Suárez, así que pudiesen tener ese cuarto puesto de la rotación, quizás dedicado a un refuerzo, o dárselo a Joander Méndez o a Junior Guerra. En el caso de los Bravos de Margarita, ellos tienen la necesidad clara de seleccionar mínimo un pelotero que pueda ser su cerrador y un jardinero central. Eso lo necesita sí o sí los Bravos de Margarita. Jardineros centrales, como ustedes escuchaban, en esos dos equipos hay bastantes. Ya nosotros le nombraremos en el siguiente segmento lo que pudiese conseguir cada uno de los equipos en Tigres o en Caribes de Anzoátegui. Entonces necesita un jardinero central Bravos de Margarita. Franklin Barreto parece un candidato ideal. También está por ahí Jonathan Daza, aunque terminó el año lesionado, y lo que puede ofrecer equipos como Tigres y Caribes. En cuanto a su rotación, ellos se ven bastante sólidos, con Jorge García, con Abdiel Saldaña, con Félix Dubrón, con Melvia Costa. Creo que tiene una rotación sólida Bravos de Margarita, aunque si les llega un pick interesante por un abridor, lo pudiesen reforzar también, pero está claro que necesitan un pitcher con categoría de cerrador. Necesita eso sí o sí Bravos de Margarita, junto al jardinero central. Son las dos piezas que más necesita Bravos de Margarita en el draft. En el caso de las Águilas del Zulia, dependerá un poco de las incorporaciones que pueda tener. Si Águilas puede contar con Andry Lara e Iverson Castellano, no van a necesitar abridores en el draft. Pudiesen reforzar sin duda alguna su bullpen para darle más material a Lipson Nava, pero lo que sí necesita este equipo es remolcadores. De hecho, lo dijo el propio Lipson Nava: necesito un bateador que me traiga carreras, y eso lo pueden conseguir también en el draft las Águilas del Zulia. Eso sí, si no son capaces de sumar a Iverson Castellano y a Andry Lara, van a necesitar también añadir un abridor desde el draft. Pero eso sería más o menos el panorama para los 4 equipos que ya están clasificados. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En el caso de los dos conjuntos que están por ahora dirimiendo quién será el quinto clasificado, veamos qué pueden necesitar, pero también qué pueden aportar al draft, porque hay muchísimo material en ambos conjuntos. Empecemos por el aspecto de lo que pueden aportar. Tomemos en consideración, vuelvo y repito, este video es grabado y publicado antes de que concluya el segundo juego de la serie de Comodín. No sabemos quién va a clasificar, pero aún así les presentamos los posibles refuerzos y cómo se pudiesen reforzar cada uno de los equipos. En el caso de los Tigres de Aragua, ellos tienen peloteros muy interesantes. A mí particularmente me parece que si Tigres queda eliminado, Gorkis Hernández será seleccionado en la primera vuelta por Bravos de Margarita, por Navegantes del Magallanes, y no me extrañaría que hasta por las propias Águilas del Zulia. Cualquiera de esos 3 equipos estaría interesado en Gorkis Hernández. Estamos hablando del campeón bate, uno de los peloteros con mejor OVP de la liga. Sigue robando almohadillas, muy productivo con hombres en situación para anotar. Así que Gorkis Hernández es un pelotero money player. Si los Tigres quedan eliminados, no tengo ningún tipo de duda de que será seleccionado en la primera vuelta. Como les digo, pudiesen estar sobre todo interesados Bravos de Margarita y Navegantes del Magallanes. También está Lorenzo Cedrola, quien en la campaña
pasada fue el líder bate de la liga. Es verdad que no aporta tantos extra bases como Borges Hernández, pero también es un pelotero que quizás lo puedes seleccionar en segunda o en tercera ronda y te puede cumplir las veces de iniciar un line-up. Entre las otras figuras ofensivas de los Tigres de Aragua, es verdad que ha sido un equipo que ha bateado mucho para promedio, pero poco remolcador. Está David Rodríguez o José Cafecito Martínez. Habrá que ver sobre todo la situación física de José Cafecito, que aunque sigue siendo un bateador prodigioso en la liga, está claro que no tiene la misma movilidad que antes y esto pudiese ser algo a tomar en consideración por los equipos. En cuanto al picheo de relevo, Tigres tiene mucho que aportar. El draft se puede llenar de muchísimo material interesante en cuanto al bullpen si los Tigres quedan eliminados. Ellos, por ejemplo, pueden aportar el brazo de Ronnie Williams, que ha sido uno de los mejores cerradores de la liga. Un brazo que está lanzando un día sí y el otro también. Puede lanzar el octavo, el séptimo, el noveno. Ha hecho un gran trabajo Ronnie Williams. En cuanto a otros lanzadores relevistas de los Tigres de Aragua, Carlos Guzmán. Efectividad de 0.73 en más de 24 innings de labor esta temporada con los Tigres de Aragua, con un whip de 0.79. Este brazo no me extrañaría de hecho que se vaya en la primera o en la segunda ronda en el caso de los Tigres de Aragua. Si quedan eliminados, vuelvo y repito, este video lo estamos haciendo antes de que concluya el segundo juego de la serie de comodín. Y Jonathan Vargas, otro zurdo también interesante que tienen ahí los Tigres de Aragua junto con Cristian Suárez. Suárez esta temporada 1.57 de efectividad en 23 entradas de labor con 1.26 de whip, ponchó a 24 rivales. Estamos hablando de que más de un ponche por inning para Cristian Suárez, mientras que Jonathan Vargas, un zurdo experimentado que te puede llegar en las rondas finales del draft, 2.78 de efectividad y 1.08 de whips. En cuanto a lo que pueden estar buscando los Tigres en el draft, en caso de clasificar, bateo. Ya se los mencionaba con Gabriel Arias, un pelotero que encaja en el perfil de los Tigres, que además tienen ese poderío económico por ir a buscar un jugador a nivel de estrellato como Gabriel Arias, que te puede jugar varios puestos en el infield. Si estamos hablando de que clasifica Tigres, quedaría eliminado Caribes de Anzoátegui. Balbino Fuenmayor es otro gran remolcador que pudiese ayudar al conjunto bengalí. Hernán Pérez tiene pasado bengalí, no sé si a nivel de términos de comunicación entre la actual dirigencia de los Tigres y él habrá ese interés, pero también sería otro pelotero interesante a tomar en cuenta. Como les repito, estamos hablando en un escenario hipotético en que clasifique Tigres y que quede eliminado Caribes de Anzoátegui, pero eso sería más o menos lo que estaría buscando los Tigres del Aragua, que también saldría por un abridor. Los Tigres se pueden dar el lujo todavía de buscar en el Caribe algún relevista, más lo que ya tienen, mantener su bullpen tal como está y reforzar su rotación, que se ha visto muy disminuida en los últimos días y vaya que lo necesitaría reforzar en las próximas fechas. Y en el caso de Caribes, en caso de que quede eliminado, otra de las piezas que ellos pueden agregar es Harold González. Harold González fue el líder en whip de la liga. Estamos hablando no de cualquier cosa, ni siquiera Ricardo Sánchez, que muy probablemente ganará el premio al pitcher del año, tuvo mejor whip que el propio Harold González. Fue de 1.16 el whip de Harold González en esta campaña, demostrando que está hecho para esta liga. 4.74 de efectividad, es verdad que no es la mejor, pero aún así extraordinaria temporada, donde ponchó a 28 rivales apenas en 49.1 entradas, pero se mostró muy bien. José Ramón Rodríguez, aunque no tuvo el año de otras ocasiones, lanzó más de 50 entradas y su efectividad estuvo por debajo de 4, con whip de 1.25. Puede ser otro lanzador que interese en distintos equipos que estén buscando abridores. Y en cuanto al cuerpo de relevistas de Caribes, de lo que pueden ofrecer, este equipo sí se ha venido a menos en los últimos días. Perder a Gilbert Díaz, perder a Leonard García, perder también a Andrés Machado son piezas de muchísimo valor que ya no tienen. Quizás pudiesen añadir desde Caribes de Anzoátegui a Jorvin Pantoja, un equipo que esté buscando un límite salarial menor en una tercera ronda del draft. Este zurdo tiene este año 0.96 de whip y 3.81 de efectividad. Liarvis Breto también tiene experiencia, pero este año no ha sido bueno para Liarvis Breto. Y en cuanto al bateo de lo que pueden ofrecer los Caribes de Anzoátegui, ya yo se los mencionaba, Balbino Fuenmayor estará en la conversación para ser el MVP de la liga. Nada más y nada menos. Eso sí, lo único que Balbino no te aporta absolutamente nada a la defensa. Es un pelotero que únicamente va a jugar como bateador designado, a diferencia, por ejemplo, de Hernán Pérez, que te puede jugar en los jardines, que te puede jugar en el cuadro, que te puede jugar de designado si lo necesitas, corre muy bien las bases. Así que creo que estas dos piezas son muy interesantes. Además, Caribes también tiene a Andrew Monasterio entre sus opciones y sería un nombre también a tomar en consideración con respecto al conjunto caribero en caso de que ellos queden eliminados. En caso de que clasifique Caribes, ganando hoy, Caribes clasificará al round robin después de 3 temporadas de ausencia en la postemporada. Ellos tienen varias falencias que cubrir. La rotación, necesitan al menos un pitcher más para integrar su rotación sí o sí, y para los otros 2 cupos, bullpen, como se los mencionaba. Si los Tigres quedan eliminados, eso significaría que Caribes clasifique, va a haber muchísimo material, muchísimos pitchers zurdos, muchísimos pitchers con perfil para cerrar juegos de pelota, y creo que Caribes de Anzoátegui necesita reforzar como mínimo con 2 picks
su bullpen, porque es un puesto que se ha venido muy disminuido en los últimos días, y en cambio en su rotación, bueno, necesitas una rotación de 4 dentro de todo en la postemporada. Puedes tener ahí a Eduardo Salazar, puedes tener ahí a José Ramón Rodríguez, a Harold González, y quizás puedes reforzarte con un abridor más y los otros 2 cupos para el bullpen, que creo que sería algo fundamental para que Caribes refuerce en caso de que pueda clasificar a la siguiente ronda. Si tú crees que puedes tener algún otro abridor importado que vayas a sumar, ese cupo se lo puedes dar a un bateador más. Se va a regresar Carlos Pérez a jugar con el equipo, no necesitas atacar la receptoría, pero sí creo que pudiesen añadir un tercera base o un outfielder que pueda reemplazar a Diego Infante, que Diego Infante ha chocado bien la bola, pero quizás algo que le pueda dar un poco más de jerarquía a ese line-up de los Caribes de Anzoátegui. Pero así más o menos se perfila, amigos, el draft de sustituciones que se va a estar llevando a cabo este próximo 31 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Ustedes lo podrán disfrutar vía YouTube en el canal oficial de la LVP. Nosotros, por supuesto, después les estaremos llevando todas las incidencias del draft, pero ciertamente estos serían los escenarios. Vuelvo y repito, Cardenales, parece que Ronald Acuña sí estará entre los disponibles. Va a ser el primer pick, de eso no queda ningún tipo de duda en los Cardenales de Lara. Ellos necesitan reforzar también su rotación. En el caso de Bravos necesitan sí o sí un jardinero y un cerrador. Después veremos qué más pueden añadir. Magallanes parece direccionado a buscar un bateador derecho y algún brazo que pueda apoyar desde el bullpen también. En el caso de las Águilas del Zulia dependerá un poco de si cuentan con Andry Lara y Eiberson Castellano. En caso de que no cuenten con ellos, su rotación es su principal punto a atacar, y también un bateador que traiga carreras para el conjunto aguilucho. Si clasifica el equipo de Caribes de Anzoátegui, está claro que necesitan reforzar su bullpen como prioridad y también añadir un abridor en caso de que puedan hacerlo. Y en el caso de los Tigres del Agua necesitan remolque. Ellos son quizás junto a Magallanes los únicos 2 equipos, y quizás Cardenales, que se pueden dar el lujo de mantener más o menos su bullpen como lo tienen, pero los Tigres necesitan remolque y rotación. No me extrañaría que de hecho los Tigres busquen hasta 2 bateadores y un abridor, o 2 abridores y un pelotero de posición, si esto se lo dictamina el draft. Pero bueno, amigos, nosotros queremos al final leerlos a ustedes. Escríbanos en los comentarios lo que creen que tienen que reforzar cada uno de los equipos en este draft de sustituciones. Volvemos y repetimos, el video lo hacemos el día de hoy porque no habrá tiempo para llevarles un video a ustedes después de que concluya el juego de la serie del comodín. Entonces por eso hoy le hacemos esta previa de cómo es el draft, de quién podría reforzar o no podría reforzar, y les mencionamos qué escenarios tienen los Tigres si clasifican, qué escenarios tienen los Caribes de Anzoátegui si clasifican. Así que ya saben, interactúen con nosotros y díganos más o menos cómo creen ustedes que deberían seleccionar cada uno de los equipos y qué deberían reforzar en este draft de sustituciones. Como siempre le comentamos, recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, dejen un like si les gustó este video y por supuesto denle click al botón de la campanita. Con esto activarán las notificaciones y al momento de publicar un video les saltará el aviso en uno de sus dispositivos para que puedan disfrutarlo lo antes posible. Nos acercamos al 2026, pero aquí seguimos llevándoles la mejor información en la jugada. EK Empire Kikway, la moto que mueve a Venezuela.